La echaron del pueblo con sus 4 hijos. La llamaron maldición. La mandaron al templo abandonado donde nadie había vivido en 25 años. Y la primera noche, Carmen entendió por qué. El polvo gris de Guanajuato se pegaba al rostro sudado de los 4 hijos de Carmen, mientras ella, con un bebé de meses y el desprecio de todo el pueblo pesando sobre sus hombros, empujaba la puerta carcomida del templo abandonado. El aire ahí dentro olía a oscuridad guardada por décadas. Decían que entre aquellas paredes aullaban las ánimas en pena que Cristo habría dejado atrás. Pero para Carmen, el hambre y la necesidad de un techo seguían siendo más aterradoras que cualquier fantasma. Respiró hondo y atravesó el umbral de madera podrida, sin imaginar que el verdadero terror no se escondía en las sombras, y sino entre los vivos que, a plena luz del día, silenciaban sus propios crímenes. Afuera, el viento despiadado del altiplano continuaba su labor, levantando remolinos de polvo que azotaban los rostros sucios de los niños. Carmen apretó a Sofía contra su pecho. La bebé de 7 meses lloraba sin descanso, envuelta en el único rebozo que todavía tenía algo de dignidad. Su llanto, aquel sonido frágil y persistente, parecía demasiado pequeño frente a la inmensidad rocosa del cerro. «Ya merito llegamos, mis hijos, ya merito», murmuró, mintiendo con la voz quebrada. Detrás de ella, los otros 3 la seguían como pequeños espectros derrotados. Miguel, de 9 años, apretaba los dientes intentando ser el hombre que creía que su madre necesitaba, pero sus ojos delataban el pánico. Carlos, de 7, tropezaba con las piedras sueltas del camino, y la pequeña Lupita, de 5, se aferraba a la falda raída de su mamá, sin fuerza siquiera para quejarse. Y mientras avanzaban, exhaustos rumbo al templo que todos evitaban desde hacía 25 años, Carmen no se daba cuenta de que cada paso los acercaba menos a un refugio, y más al secreto que el pueblo prefería dejar enterrado. Abajo en el valle, el pueblo era una mancha de casas blancas bajo el sol que agonizaba. De allí venían, de las puertas que se cerraron en su cara, de las miradas llenas de desprecio. La habían llamado maldita, deshonra del pueblo. La habían corrido al amanecer con sus 4 hijos a rastras, frutos de un matrimonio que terminó con la muerte de su esposo hace un año y que la dejó señalada por las habladurías. La loma era su única salida. Nadie subía hasta allá. El templo de Santa Clara llevaba 25 años abandonado desde el derrumbe parcial del techo, desde que el padre Gonzalo se fue del pueblo y la gente empezó a murmurar sobre una maldición que pesaba sobre el lugar. Carmen llegó a la explanada de tierra compactada. La construcción se alzaba contra el cielo color naranja quemado como un cadáver de piedra. Las ventanas eran cuencas vacías que te miraban. La torre del campanario, ennegrecida por el tiempo y el abandono, guardaba un silencio de cementerio. La gran puerta de encino estaba chueca sobre sus bisagras oxidadas. «Es pura madera, mijo», dijo Carmen, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar al niño. «Es pura piedra vieja». Empujó con el hombro. El sonido fue un gemido largo como el de una bestia herida. La madera protestó arrastrándose sobre el piso de cantera. Se abrió una rendija de negrura absoluta. El olor las golpeó primero. Era una mezcla sofocante de humedad acumulada, incienso rancio que llevaba décadas sin quemarse, polvo de generaciones y excremento seco de murciélagos. Carmen entró despacio. El interior era una caverna inmensa de penumbras. La luz del atardecer apenas se filtraba por los vitrales rotos, pintando manchas de color enfermizo sobre el suelo cubierto de cascajo, bancas volteadas, imágenes de santos sin brazos ni cabezas destruidas por el tiempo y el vandalismo, hojas secas amontonadas en cada esquina. El altar principal estaba tapado con una lona negra comida por el moho. Hacía más frío adentro que afuera. El aire se colaba por 1000 grietas, silbando una canción fúnebre que ponía los pelos de punta. «Mami, tengo miedo»,
gimoteó Lupita escondiendo el rostro entre los pliegues de la falda. «El miedo no nos va a dar de tragar, mija», respondió Carmen con voz endurecida por la necesidad, «y tampoco nos va a cubrir del frío de la noche. Aquí nos quedamos». Avanzó por la nave central, sus guaraches levantando nubes de polvo gris. Buscó el rincón menos expuesto a las corrientes. Lo encontró cerca de lo que había sido la sacristía, un pequeño nicho lateral resguardado del viento que entraba por todos lados. «Aquí vamos a estar». Dejó a Sofía sobre el rebozo extendido en el suelo. Los niños se acurrucaron juntos, formando una pequeña isla de terror. Carmen sacó de su morral el último tesoro que le quedaba, medio bolillo duro como piedra y un pedazo de queso seco. Lo partió en 4 pedazos minúsculos, guardando nada para ella. Miguel miró su porción y luego a su madre con ojos que sabían demasiado. «Tú no comiste, ma». «Ya comí en el pueblo», mintió otra vez. Su estómago era un pozo vacío que dolía. «Coman ustedes, duérmanse. Mañana vemos qué hacemos». No había con qué prender lumbre. La noche se dejó caer sobre Guanajuato como una cobija negra y pesada. El silencio del templo no era un silencio muerto, era un silencio vivo, lleno de cosas que se movían. Crujidos de las vigas del techo, el aleteo nervioso de las palomas espantadas en lo alto, el sonido de algún bicho pequeño escarbando entre los escombros. Carmen se sentó contra la pared de piedra fría, meciendo a la bebé. El frío del piso se le metía por los huesos. Era un frío antiguo, un frío de olvido. Escuchó a Carlos susurrarle a Miguel en la oscuridad. «Es cierto lo que dicen, Miguel, que aquí tocan las campanas solas por las noches». «Cállate, Carlos», respondió Miguel con voz temblorosa. «Es puro viento. Mi mamá dice que los fantasmas no existen de verdad». «Pero don Esteban dijo que», insistió Carlos. «Don Esteban es un pinche mentiroso», escupió Miguel con una rabia impropia de sus 9 años. «Él fue el que le gritó cosas feas a mi mamá. Él nos corrió del pueblo». «Ya párenle, chamacos», intervino Carmen con voz apenas audible. «No gasten fuerzas. Duérmanse ya». Carmen no les temía a los muertos, les temía a los vivos con todo su ser. Le temía a don Esteban, el cacique del pueblo, el hombre que la había señalado en plena plaza con su medalla de la Virgen brillando en el pecho. «Esta mujer es una maldición», había dicho frente a todos. «Su pecado nos va a traer desgracias». Le temía a Héctor, el capataz de don Esteban, un hombre grande y grosero que la había mirado con ojos sucios mientras la echaban del pueblo, y le temía al padre Bernardo, el nuevo párroco de abajo, que había bajado la mirada y no había dicho ni una palabra para defenderla cuando más lo necesitaba. El abandono de Dios dolía más hondo que el viento helado. Se acomodó intentando cubrir a Lupita con su propio cuerpo para darle calor. El templo era como una tumba gigante. Las sombras que proyectaban los pilares quebrados parecían figuras encapuchadas, observándolos desde todos los ángulos, los bultos de los que hablaba la gente del pueblo. «Es pura luz de la luna», se dijo a sí misma. «Es puro miedo». Intentó rezar el Padre Nuestro, el Ave María completa, pero las palabras se sentían vacías, tragadas por el polvo acumulado y la oscuridad densa. ¿Qué clase de Dios permitiría que sus hijos pasaran hambre tirados en el piso helado de su propia casa abandonada? Sofía finalmente se calmó, vencida por el cansancio extremo. Carlos y Lupita ya dormían profundo, acurrucados como perritos. Solo Miguel seguía despierto, con los ojos clavados en la oscuridad de la nave principal, mirando hacia donde no llegaba ni un rayo de luz. «Duérmete, mijo», le susurró Carmen, acariciando su pelo tieso de polvo. «Estoy cuidando, ma, por si viene alguien malo». «Nadie va a venir aquí, Miguel. Nos tienen más miedo ellos a nosotros que nosotros a este lugar viejo». Él asintió sin convicción, pero no cerró los ojos. Carmen se permitió cerrar los suyos solo un momento. El cansancio era como un mar que la jalaba hacia el fondo. El silencio se hizo todavía más hondo. Ya no había viento afuera,
solo el peso de 25 años de soledad acumulada. Fue en ese momento cuando lo escuchó claro. No fue un grito fuerte, no fue un susurro suave, fue un sonido bajo y constante, un ras, ras, ras. Venía de abajo de donde estaban. Carmen abrió los ojos de golpe. Su corazón dio un brinco violento. Miró a Miguel. Él también lo había escuchado perfecto. Sus ojos estaban enormes de terror puro. El sonido se detuvo en seco. Madre e hijo aguantaron la respiración al mismo tiempo. El silencio regresó a caer sobre ellos, pero ahora era diferente. Era un silencio que los estaba escuchando a ellos. Carmen apretó la mandíbula con fuerza. «Es el templo», se dijo. «Está viejo y se asienta. Son ratas grandes. Tienen que ser ratas». Pero el sonido no había sido de un animal cualquiera. Había sido metódico y constante, como metal raspando contra piedra con ritmo. «Mami», gimió Miguel casi sin voz. «Shh», ordenó Carmen tajante. «No es nada malo, vuelve a dormir». Pero ella supo con una certeza que le congeló la sangre en las venas, que esa noche no iba a pegar los ojos y que definitivamente no estaban solos en ese lugar maldito. La primera noche fue puro ruido constante. La segunda noche trajo algo mucho peor. Trajo la voz. La primera luz del amanecer fue un alivio gris y débil. Carmen no había dormido ni un minuto. Cada crujido del templo la había mantenido despierta y en alerta, con un brazo protector sobre Miguel y el otro acunando a Sofía contra su pecho. El sonido del metal raspando la piedra no había vuelto a repetirse, pero su ausencia era casi tan ruidosa como su presencia había sido. Se levantó despacio, sus articulaciones protestando adoloridas por el frío de la cantera. Los niños seguían dormidos, un montón de miseria humana acurrucado bajo el rebozo raído. A la luz cruda del día, el templo era menos aterrador pero mucho más triste. El polvo flotaba denso en los rayos de sol que se colaban por los vitrales destrozados, iluminando la devastación completa. El altar mayor cubierto de cagada seca de pájaros, las bancas amontonadas como huesos rotos a los lados, el olor penetrante a humedad de años. «Tenemos que sobrevivir», susurró Carmen al santo sin cabeza que la miraba desde su nicho roto en la pared. Su primera tarea era asegurar el lugar. El hambre podía aguantar unas horas más, pero el miedo no la dejaba pensar claro. Dejó a Miguel a cargo, aunque el niño apenas abría los ojos del cansancio. «Cuida a tus hermanos, mijo. No te muevas de aquí. Voy a revisar bien el templo». Recorrió toda la nave principal despacio. El viento seguía silbando, pero ahora con la luz del día era solo viento normal. Revisó la puerta grande de entrada. La madera estaba hinchada por años de humedad y apenas se movía sobre las bisagras. Estaban relativamente seguros de animales grandes al menos. Fue entonces cuando se dirigió hacia el origen del ruido de anoche, la sacristía vieja. Era un cuarto más chico al costado del altar principal, quizás el único con el techo todavía medio intacto, sin hoyos grandes. Había restos de sotanas podridas colgando, un confesionario volcado y un olor fuertísimo a moho negro. Y allí, en el piso de cantera, vio la puerta que cambiaría todo. No era grande, apenas un cuadrado de madera gruesa como de 1 metro por lado, con una argolla de hierro oxidado. Estaba al ras del suelo. Era claramente la entrada a un sótano o una cripta antigua. Carmen la miró fijamente sin parpadear. El miedo de anoche regresó subiéndole por la garganta como bilis. Se agachó despacio. Tocó la madera con la punta de los dedos. Estaba húmeda y fría como hielo. No había cerradura visible desde arriba, solo la argolla pesada. Intentó levantarla jalando con fuerza. No se movió ni 1 centímetro. ¿Estaba trabada o era demasiado pesada para ella sola? «No es nada malo», se dijo en voz baja. «Es puro sótano viejo del templo». El ruido eran ratas grandes, pero mientras estaba allí agachada frente a la puerta, sintió algo raro, como una vibración que subía de abajo, o tal vez solo era el frío que emanaba de la piedra antigua.
Se levantó de golpe como empujada por un resorte y salió rápido de la sacristía, cerrando la puerta de madera atrás de ella, como si eso pudiera contener lo que fuera que estuviera debajo del piso. Pasó el resto de la mañana intentando crear algo parecido a un hogar. Encontró una pila de viejos libros de cantos con las páginas secas y quebradizas. Servirían perfecto para prender lumbre. Detrás del altar descubrió una vieja pila bautismal de piedra que milagrosamente había juntado agua de lluvia limpia que se filtraba por una grieta del techo. Era poca agua, pero era un tesoro. Miguel, Carlos, vengan a ayudar. Hizo una pequeña fogata en el centro de la nave sobre las losas de cantera, usando las páginas de los libros de cantos y pedazos de una banca quebrada. El humo subía en espiral, escapándose por el boquete del techo. Hirvió el agua en una lata oxidada que encontró botada. Les dio de beber a los niños. El agua tibia les devolvió algo de color a las mejillas hundidas. «¿Vamos a vivir aquí para siempre, mami?», preguntó Carlos, mirando las sombras que ya empezaban a alargarse conforme avanzaba la tarde. «Vamos a vivir aquí hasta que podamos irnos», dijo Carmen con voz lo más firme que pudo. «Este es un lugar sagrado. Nada malo nos puede pasar en la casa de Dios». Miguel la miró directo a los ojos. Él sabía perfectamente que ella estaba mintiendo otra vez. Él había escuchado claro el raspado de anoche. La tarde pasó en un silencio tenso e incómodo. Carmen limpió su rincón lo mejor que pudo. Miguel intentó jugar con Carlos a aventar piedritas contra un pilar, pero el eco de las piedras al golpear la columna sonaba demasiado fuerte como disparos, y pronto se detuvieron asustados por el ruido. Conforme el sol se ponía lentamente, el miedo regresó con más fuerza. El templo se volvía otra vez una boca negra que te tragaba. Carmen preparó a los niños para la noche que se venía. Les dio el último pedazo de bolillo dividido en 4 migajas que no eran nada. Ella masticó un pedazo de cuero de su morral para engañar al estómago vacío. «Duérmanse ya. Mañana voy a bajar al pueblo a buscar comida como sea». «No vayas, ma», suplicó Miguel con lágrimas en los ojos. «Don Esteban te va a hacer algo malo. Don Esteban no es dueño del aire que respiramos ni de los caminos. Duérmanse ahorita». Se sentaron todos juntos en la oscuridad que crecía. El fuego se había reducido a brasas rojas que brillaban débil. Carmen abrazó a Sofía meciéndola con cuidado. Esperó en silencio. Pasó una hora larga, luego 2 eternas. El único sonido era el viento de la noche y la respiración superficial de los niños. Tal vez fue solo la primera noche, pensó con esperanza. Tal vez el templo solo se estaba acostumbrando a que estuviéramos aquí. Entonces dieron las 12 de la noche. No había reloj en ningún lado, pero Carmen lo supo en el alma. Lo sintió en el aire mismo, un cambio en la presión, una quietud absoluta y antinatural. Y entonces llegó claro y fuerte. No fue un raspón esta vez, fue un grito largo y ahogado, que parecía venir de las tripas mismas de la tierra. No era el viento, no era ningún animal conocido, era completamente humano. Era un lamento de dolor tan puro y profundo, tan lleno de angustia acumulada, que hizo que la piel de Carmen se erizara toda. Lupita y Carlos rompieron a llorar al instante con gritos agudos. Miguel ahogó un grito contra la falda de su madre. Sofía, despertada violentamente por el ruido, comenzó a chillar con desesperación. «¡Mami! ¡Mami! ¡Vámonos de aquí!», gritaba Miguel jalándola del brazo. «Cállense todos», siseó Carmen con su propio corazón, golpeando tan fuerte contra sus costillas que le dolía físicamente. El grito se fue apagando lentamente, dejando un eco que vibraba en el aire viciado. Carmen miró directo hacia la sacristía. El sonido había venido inequívocamente de debajo de esa puerta en el piso. «Es el viento», dijo en voz alta para convencerse, pero su voz temblaba traicionándola. «Es el viento que entra por el campanario y hace ruidos raros». Pero Miguel la miró con ojos llenos de terror y una sabiduría que no debería tener a los 9 años. «No, ma», susurró temblando. «Eso no fue el viento.
Carmen abrazó a sus 4 hijos con todas sus fuerzas, su cuerpo temblando tan violento como el de ellos. La habían echado sin piedad del mundo de los vivos, solo para encontrar refugio en un lugar donde los muertos, o algo mucho peor, se negaban a descansar en paz. El hambre dolía en las tripas, pero el miedo mordía todavía más profundo en el alma. Si te está gustando esta historia y quieres saber qué demonios está pasando en ese templo maldito, suscríbete al canal ahorita y déjame en los comentarios qué crees que está gritando desde abajo. ¿Es un alma en pena? ¿Un demonio? ¿O algo mucho peor? Los que adivinen se ganan mi respeto eterno. Dale like si ya se te puso la piel chinita. Sin embargo, en la segunda noche, el grito trajo un sonido nuevo que heló la sangre, el tintineo claro del metal. El amanecer del segundo día no trajo ningún alivio, solo la realidad cruda y brutal del hambre. El grito de la medianoche había dejado a la familia destrozada emocionalmente. Los niños no se separaban ni un centímetro de Carmen, sus cuerpecitos temblando ante cualquier sombra que se moviera. Lupita tenía los ojos hinchados de tanto llorar toda la noche, y Sofía, la bebé, tosía con un sonido seco y ronco que a Carmen no le gustaba para nada. La comida se había terminado completamente. El agua de la pila bautismal estaba bajando peligroso. El miedo era un lujo que no podían darse, como había pensado al llegar, pero el hambre era una tirana que no perdonaba. «Miguel», dijo Carmen con voz decidida, «quédate aquí cuidando. Voy a bajar al pueblo a conseguir comida como sea». «No», gritó el niño aferrándose a ella desesperado. «No me dejes aquí solo. Va a volver a gritar esa cosa». «No va a gritar de día», dijo Carmen aunque no tenía certeza de nada en absoluto. «Tengo que traer comida o nos vamos a morir aquí arriba, Miguel. ¿Me entiendes bien? Nos vamos a morir de hambre». Lo miró directo a los ojos, obligándolo a ser más valiente de lo que debería. «Tú eres el hombre de esta familia ahora. Cuida a tus hermanos. No dejes que se acerquen a la sacristía para nada. No prendas lumbre. Solo espérame». Le dio un beso largo en la frente, y con el morral vacío y el rebozo bien apretado, salió del templo hacia el mundo hostil. La luz del sol la cegó momentáneamente. El aire fresco de la mañana picaba en los pulmones, pero el descenso por la loma fue una tortura mental. Cada paso la alejaba de sus hijos solos en ese lugar maldito, pero cada paso también la acercaba a su otra pesadilla peor, el pueblo que la odiaba. El pueblo de San Jerónimo dormitaba bajo el sol matutino. Las calles de tierra estaban casi vacías a esa hora. Las mujeres con rebozo negro la vieron desde sus puertas y se persignaron rápido cerrando de golpe. Eran las mismas mujeres que antes le pedían consejos sobre hierbas medicinales, las mismas que habían sido comadres en los bautizos. Hoy la miraban como si fuera la mismísima encarnación de la desgracia andante. Su objetivo era la tienda de abarrotes de don Valentín, un hombre que, aunque temeroso de Dios y de los chismes, solía ser justo en los tratos, pero para llegar hasta allá tenía que pasar forzosamente por la plaza principal, y allí estaba él, esperando como siempre don Esteban. El cacique del pueblo estaba sentado afuera de la cantina como en trono, rodeado de sus hombres de confianza. Héctor, su capataz, un hombre corpulento y tosco con ojos de pescado muerto, limpiaba un machete con un trapo sucio. Vieron a Carmen acercarse. Las risas y la plática se detuvieron en seco. Don Esteban se levantó lentamente de su silla. Era un hombre grande y gordo, con una medalla de la Virgen de Guadalupe que brillaba sobre su camisa de lino blanco. «Miren nada más lo que bajó del cerro», dijo su voz grave, resonando en toda la plaza vacía. «La bruja de la loma maldita». Carmen bajó la mirada al suelo, apretó los puños con fuerza y siguió caminando derecho. «¿Qué chingados quieres aquí, mujer?», le gritó él con desprecio. «Te dije bien claro que no volvieras nunca. Tu pecado está secando nuestros campos y enfermando a los animales». «Mis hijos tienen hambre, don Esteban», dijo Carmen sin detenerse, con voz baja pero clara como el agua. «Tus hijos bastardos no son problema de este pueblo», escupió él con odio.
Ramón, perdón. Héctor dio un paso amenazante hacia ella con el machete en la mano. Tal vez deberíamos enseñarle a esta vieja a respetar a su patrón, ¿no cree? Déjala que siga, dijo don Esteban con una sonrisa torcida y cruel. Déjala que vaya con Valentín a rogar. Nadie le va a vender ni una tortilla. Se va a morir de hambre como las ratas con las que vive allá arriba. Carmen sintió las lágrimas de pura rabia quemándole los ojos por dentro, pero no lloró ni una sola. Siguió caminando firme, sintiendo sus miradas clavadas como cuchillos en su espalda. Llegó temblando a la tienda de don Valentín. El hombre estaba adentro en la penumbra contando monedas. «No tengo nada para ti, Carmen», dijo él sin siquiera mirarla mientras pesaba frijoles. «Solo un poco de frijol y algo de maíz, don Valentín, por favor. Tengo unos centavos guardados». «Dije que no tengo nada», repitió él con voz que temblaba de miedo. «Usted tiene hijos también, don Valentín», suplicó Carmen con la voz quebrada. «Mis chamacos no tienen la culpa de nada». «La culpa es tuya por meterte donde no debías», respondió él. «Trajiste la desgracia al pueblo y ahora te metiste a vivir con los muertos en el templo de Santa Clara. Estás bien loca, muchacha». «No estoy loca y mis hijos se están muriendo de hambre». Él suspiró hondo, un sonido de derrota y miedo mezclados. Miró nervioso hacia la puerta para asegurarse de que don Esteban no estuviera espiando. Rápidamente agarró una bolsa de papel café, echó medio kilo de frijoles y un poco de manteca de puerco. «Toma esto», dijo empujándoselo por el mostrador. «No me pagues nada, pero no vuelvas nunca más. Si don Esteban se entera de que te ayudé, me va a ir muy mal. Dios se lo va a pagar, don Valentín», susurró Carmen agarrando la bolsa como si fuera oro. «Dios ya no voltea a ver para acá, Carmen, y mucho menos voltea a ver esa loma maldita. Vete ya». Carmen corrió como pudo. Corrió por las calles de atrás, subiendo la loma empinada con el corazón desbocado y los pulmones ardiendo. La humillación pesaba todavía más que la bolsa de frijoles en sus manos. Odiaba a don Esteban con todo su ser. Odiaba a Héctor el capataz, y por un momento oscuro odió a ese Dios que la había puesto en esta situación imposible. Llegó al templo ya casi al atardecer sin aliento y empapada en sudor. «¡Mami!», gritó Miguel corriendo a abrazarla con desesperación. Los niños estaban pálidos del miedo de estar solos, pero vivos, y eso era lo que importaba. Esa noche, el olor del frijol cocinándose despacio sobre el fuego fue el aroma más hermoso y dulce del mundo entero. Comieron con las manos en silencio absoluto, saboreando cada grano como si fuera el último. Carmen se sintió por un instante victoriosa sobre todo. Les había dado de comer a sus hijos, había vencido al pueblo cruel, se preparó mentalmente para la noche que venía. Esta vez estaba lista para lo que fuera, o eso quería creer. Medianoche en punto, el silencio cayó como losa. El grito comenzó otra vez, pero esta vez era completamente diferente al de ayer. No era solo el lamento desesperado, era más débil, más desesperado todavía, y venía acompañado de un sonido nuevo que helaba la sangre, un sonido rítmico y metálico. Clink, clink, clink. Era inconfundible, el sonido claro de eslabones de cadena arrastrándose. El grito se convirtió en palabras entrecortadas y ahogadas. «Ayuda, por piedad, agua, por favor». Los niños empezaron a llorar aterrorizados, pero Carmen se puso de pie lentamente. Su miedo se estaba transformando poco a poco en algo diferente, algo más peligroso. Ese era el llanto desesperado de un prisionero vivo. No era ningún fantasma del infierno. Era un hombre de carne y hueso. Y el sonido inconfundible de cadenas significaba una sola cosa, que alguien lo había puesto allí encerrado a propósito. El descubrimiento de que era un hombre vivo y no un espíritu maligno lo cambió absolutamente todo en la mente de Carmen. Pero mientras buscaba desesperada una forma de ayudarlo a salir, una visita completamente inesperada le recordó con violencia que el verdadero peligro no estaba bajo tierra, sino que caminaba libre bajo el sol. El sonido claro de las cadenas arrastrándose lo cambió todo en un segundo.
Los fantasmas no piden agua desesperados. Los espíritus del más allá no arrastran grilletes de hierro. Carmen pasó toda la noche completamente despierta, escuchando con atención. El hombre o lo que fuera que estuviera debajo del piso gimió y gritó durante casi una hora larga antes de que el silencio pesado regresara. Pero ya no era el silencio aterrador de lo desconocido y sobrenatural, era el silencio todavía más opresivo de un crimen escondido. Al amanecer del tercer día, Carmen estaba completamente decidida a actuar. Ya no se trataba solo de miedo y supervivencia, se trataba de justicia y quizás de algo todavía más importante. Si había un hombre vivo encerrado allí abajo, él tenía respuestas. Respuestas sobre el templo abandonado, sobre lo que había pasado hace 25 años, y tal vez, solo tal vez, sobre por qué don Esteban le tenía tanto miedo a ese lugar maldito. Dejó a los niños comiendo los restos fríos del frijol de anoche. Jueguen aquí cerquita, no se muevan para nada. Mami va a trabajar en algo importante. Regresó decidida a la sacristía, a la puerta misteriosa del sótano, a la argolla de hierro oxidado. Se arrodilló frente a ella. Esta vez no solo intentó levantarla con fuerza bruta, la examinó con cuidado. Había tierra compactada y óxido acumulado por años. Limpió alrededor con las manos. Fue en ese momento cuando finalmente lo vio claro. El candado enorme. Era gigantesco, antiguo, de hierro negro casi comí completamente por el óxido de décadas. Estaba sujetando la puerta pesada a un gozne de metal anclado profundo en la piedra del piso. Estaba cerrado con llave desde afuera del sótano. Confirmado sin duda. Esto no era ninguna tumba antigua, era una prisión hecha por manos humanas. «Hola», dijo Carmen con voz temblorosa de nervios. «¿Hay alguien allí abajo que me escuche?» Silencio absoluto. Solo el eco débil de su propia voz rebotando. «Yo escuché gritos anoche y anteanoche. ¿Está usted bien allá abajo?» Nada de nada. O el prisionero estaba demasiado débil para responder, o estaba dormido del cansancio, o le daba miedo contestar pensando que era una trampa. Carmen buscó algo con que romper el candado enorme. Hurgó desesperada en los escombros del altar destruido. Encontró un viejo atril de hierro fundido, pesadísimo. Lo arrastró con muchísimo esfuerzo hasta la sacristía. Lo levantó usando toda su fuerza y lo dejó caer con violencia sobre el candado. ¡Clang! El sonido fue ensordecedor en el silencio. El candado aguantó sin romperse. Los niños gritaron asustados desde la nave. «Está bien, mis chamacos. Es solo mami haciendo limpieza». Volvió a levantarlo con dificultad. ¡Clang! Y otra vez más fuerte. ¡Clang! El metal viejo protestó con quejidos, pero no cedió ni un poco. El candado estaba hecho para durar toda la vida, o el óxido lo había soldado al gozne. Carmen estaba sudando a chorros, frustrada hasta las lágrimas. Necesitaba palanca inteligente, no solo fuerza bruta. Dejó el atril pesado y salió de la sacristía buscando con la mirada desesperada algo útil, cualquier cosa que sirviera, un trozo largo de viga de madera. Fue justo entonces cuando un sonido completamente diferente la paralizó en seco. Un sonido que no venía de abajo, sino de muy arriba. Dong, un único toque profundo y resonante de campana de bronce. Vino claramente de arriba, del campanario abandonado. Carmen se quedó completamente paralizada sin respirar. El viento jamás podría hacer eso. El viento podía silbar fuerte, podía mover alguna cuerda suelta, pero jamás en la vida podría hacer sonar una campana enorme de bronce de 500 kilos. «¡Mami!», gritó Miguel aterrado. Carmen corrió hacia la nave principal. Los niños estaban acurrucados en su rincón, mirando hacia arriba, hacia la escalera del coro que llevaba al campanario. «¿Quién fue?», susurró Carmen sintiendo que se le helaba la sangre. «Nadie, mami», lloriqueó Miguel. Sonó solita la campana. «Es la maldición del templo, es verdad todo». Carmen miró hacia arriba, hacia la cuerda gruesa de la campana. Estaba completamente podrida, deshilachada y colgaba a 10 metros del suelo.
completamente imposible de alcanzar para cualquier persona, completamente imposible de mover sola. El miedo sobrenatural que había logrado controlar regresó con fuerza brutal. Estaba completamente equivocada en todo. Era un hombre vivo en el sótano encadenado y al mismo tiempo un fantasma real en el campanario. O de alguna forma retorcida estaban conectados entre ellos. Fue solo un temblorcito de tierra, mintió con voz poco convincente. El templo está muy viejo y se mueve. Regresen a su rincón ahorita. Pero mientras los empujaba suavemente hacia atrás, una sombra grande y amenazante cayó sobre la entrada principal del templo. Una silueta alta y ancha bloqueó completamente la luz brillante del sol. Carmen sintió que literalmente se le detenía el corazón en el pecho. Héctor, el capataz brutal de don Esteban, estaba parado justo en la entrada con el sombrero de paja en la mano, mirándola fijamente. No sonreía para nada. Sus ojos eran fríos y calculadores, recorriendo lentamente el refugio improvisado de Carmen, la fogata pequeña, los niños asustados acurrucados. «Buenos días, Carmen», dijo su voz demasiado suave y falsa para su tamaño amenazante. «¿Qué quiere usted aquí?», dijo Carmen poniéndose inmediatamente delante de sus hijos como escudo. Don Esteban andaba preocupado por la propiedad del pueblo, dijo Héctor dando un paso pesado adentro. El eco de sus botas resonó fuerte en la nave vacía. Y también andaba preocupado por usted y los chamacos, la verdad. Este no es lugar para criaturas inocentes. Es el único pinche lugar que tenemos, respondió Carmen. Se oyen cosas bien raras aquí arriba en las noches, dijo Héctor con tono casual. Ayer en la tarde oímos clarito la campana desde el pueblo. La gente anda diciendo que es el padre Gonzalo que todavía anda buscando el dinero que se robó hace años. ¿Usted cree en fantasmas de verdad, Héctor?, lo desafió Carmen mirándolo directo. Héctor se acercó más, invadiendo el espacio. Olía horrible a sudor rancio, tabaco barato y mezcal de la noche anterior. Se detuvo a apenas unos metros de ella. Sus ojos muertos bajaron al suelo, directo hacia donde estaba la puerta de la sacristía. «Yo no creo en fantasmas ni en chingaderas», dijo en voz baja y amenazante. «Yo creo en lo que puedo tocar con mis manos y creo firmemente que hay secretos aquí que es mucho mejor dejar bien enterrados para siempre». Miró directo y fijo hacia la puerta de la sacristía cerrada. Carmen se dio cuenta de golpe. Él no estaba allí por la campana misteriosa del campanario. Estaba allí específicamente por el ruido fuerte que ella había hecho al golpear el candado con el atril. Lo habían escuchado clarito desde abajo, desde el pueblo. ¿Qué era ese ruido tan fuerte que andaba haciendo Carmen?, preguntó con burla cruel en la voz. ¿Limpiando la casa de Dios tan temprano? Lárguese de aquí ahorita mismo, dijo Carmen con voz que temblaba de pura rabia contenida. Héctor sonrió entonces. Una sonrisa fea y torcida que no llegaba a sus ojos muertos. Solo vine a darle un consejo de buena fe. Hay víboras peligrosas en esta loma maldita, de las que se arrastran por el suelo y también de las que andan caminando en dos patas como cristianos. Tenga mucho cuidado con cuál pisa. Don Esteban no quiere que nadie ande husmeando en este templo viejo. ¿Me entiende bien? No ando husmeando nada, solo estoy sobreviviendo con mis hijos. Para don Esteban es exactamente lo mismo, dijo él, girando lentamente sobre sus talones. Ah, y Carmen, escuche bien esto. Si vuelve a oír que suena la campana sola en la noche, rece mucho. Recé con toda su alma. Salió caminando despacio. La luz del sol volvió a llenar la entrada del templo, pero el aire se sentía muchísimo más sucio y pesado que antes de su visita. Carmen corrió hacia la puerta grande y la atrancó bien con un trozo grueso de banca rota. Se recargó contra la madera áspera, temblando de pies a cabeza. Héctor sabía algo importante. No sabía exactamente qué había allá abajo, pero definitivamente sabía que ella estaba peligrosamente cerca de descubrirlo. La campana misteriosa, ¿la había tocado él mismo desde afuera como advertencia? ¿O había sido una advertencia sobrenatural enviada desde el más allá? Y la amenaza velada pero clara de Héctor era imposible de ignorar.
El hombre misterioso del sótano no era el único prisionero en este lugar maldito. Ella también lo era ahora. Atrapada sin salida entre la amenaza real y violenta de Héctor y el misterio aterrador del sótano, Carmen sintió con claridad absoluta que el templo de Santa Clara se estaba convirtiendo rápidamente en una tumba para ella y sus hijos. Esa noche llegó la peor tormenta del año a Guanajuato, y el prisionero encadenado de abajo gritó y suplicó como si fuera el mismísimo fin del mundo. La amenaza clara de Héctor se quedó flotando pesada en el aire viciado del templo, tan real y palpable como el polvo que respiraban. Carmen pasó todo ese día mirando nerviosa la puerta atrancada, esperando en cualquier momento que la sombra amenazante del capataz regresara con refuerzos. El cielo, como si estuviera reflejando perfectamente su tormento interior, comenzó a oscurecerse peligrosamente mucho antes del atardecer normal. Nubes densas color plomo oscuro rodaron violentas desde la sierra, cubriendo toda la loma en una penumbra completamente antinatural. Carmen conocía muy bien esas nubes de tormenta. Era plena temporada de lluvias y esta iba a ser una tormenta de las que arrancaban árboles de raíz y destechaban casas. «Rápido, chamacos», ordenó con voz cargada de urgencia pura. «Alejen todo lo que puedan de donde caen las goteras. Miguel, trae esa lona vieja del altar. Córrele». Trabajaron todos con desesperación absoluta. El viento comenzó a aullar fuerte, no como un susurro fantasmal, sino como un rugido furioso de bestia enorme. La primera ráfaga violenta de lluvia golpeó los vitrales rotos como un puñado de grava lanzada con fuerza. En cuestión de minutos escasos, el templo entero se convirtió en una trampa mortal de agua helada y viento huracanado. El techo, que había parecido relativamente estable, reveló de golpe docenas de agujeros enormes. El agua caía en chorros helados y violentos sobre el piso de cantera, formando charcos que crecían rápidamente como ríos. El eco ensordecedor de los truenos era brutal, como si gigantes furiosos estuvieran jugando a los bolos directamente sobre sus cabezas indefensas. «¡Aquí! ¡Vengan todos al rincón!», gritó Carmen empujando a los niños de regreso a su refugio cerca de la sacristía, el único lugar que seguía relativamente seco. Pero el frío era todavía peor que el agua misma. Era un frío húmedo y penetrante que se metía directo en los huesos y no te soltaba. Sofía y Lupita lloraban sin ningún consuelo posible. Fue justo entonces cuando Carmen tocó la frente ardiente de Sofía. La bebé ardía como carbón encendido. «No, no, no puede ser», susurró sintiendo el pánico total apoderándose de ella. Fiebre alta. La niña tosía sin parar, un sonido ronco y húmedo que se perdía completamente en el estruendo brutal de la tormenta desatada. Carmen la apretó desesperada contra su pecho, intentando darle todo su propio calor, pero ella misma estaba temblando violentamente de frío. «Mami, tengo mucho frío», gimoteó Carlos con los labios morados. «Mami, tengo miedo de que nos mate el rayo», lloró Lupita aferrándose a ella. Miguel estaba completamente en silencio, sus ojos clavados fijos en la oscuridad total, su cuerpecito rígido de terror absoluto. Carmen se sintió completamente rota por dentro. Había huido sin mirar atrás de don Esteban y su crueldad solo para que sus hijos inocentes murieran de enfermedad y frío en un templo en ruinas. Miró con rabia el altar completamente destruido, las caras rotas de los santos iluminadas brevemente por los relámpagos cegadores. «¿Qué más chingados quieres de mí?», le gritó furiosa a la oscuridad, al dios sordo que la había abandonado completamente. «Ya te llevaste todo lo mío, mi casa, mi esposo, mi honor. Ahora también quieres llevarte a mis hijos. ¿Es eso lo que quieres?». Su grito desesperado fue respondido inmediatamente por un trueno monstruoso que sacudió violentamente los cimientos antiguos del templo entero, y en el breve silencio aterrador que siguió al trueno descomunal lo escuchó clarísimo. El grito desesperado del sótano,
Pero esta vez era completamente diferente a las otras noches. La tormenta brutal parecía haberle dado nueva fuerza o una desesperación todavía más profunda. «Ayúdenme, por favor», rugió la voz quebrada. «Por el amor de Dios Todopoderoso, se está inundando todo, me voy a ahogar», seguido inmediatamente por un chapoteo completamente frenético y desesperado, y el sonido aterrador de golpes violentos contra la madera gruesa de la puerta del sótano. «Me voy a morir aquí, me estoy ahogando. Piedad, por piedad». Carmen se congeló completamente sin respirar. El agua helada de la tormenta estaba drenando naturalmente hacia el punto más bajo de todo el templo. El sótano sellado tenía a su hija bebé ardiendo en fiebre mortal en sus brazos temblorosos y al mismo tiempo a un hombre completamente inocente ahogándose lentamente bajo sus propios pies. La elección era absolutamente imposible de tomar. El llanto débil de Sofía se fue debilitando poco a poco, convirtiéndose en un gemido apenas audible. El hombre desesperado de abajo golpeaba la puerta con una furia salvaje que solo el terror puro a la muerte inminente puede dar a un ser humano. «Miguel», dijo Carmen de repente, su voz extrañamente tranquila, helada como témpano. «Mami, ¿qué vas a hacer? Cuida a tus hermanos ahorita mismo, no dejes que Sofía se enfríe más». Puso con cuidado a la bebé enferma y ardiendo en los brazos temblorosos de Miguel, cubriéndola completamente con el rebozo empapado. Miguel la miró directo, sus ojos enormes de terror y confusión. «¿Qué vas a hacer, mami?» «Voy a sacar a ese hombre de allá abajo», dijo Carmen con voz de acero. Su crisis profunda de fe había terminado de golpe. La rabia pura había barrido completamente el miedo paralizante. Dios claramente no la iba a ayudar en nada. Don Esteban quería verla muerta y enterrada. Héctor la estaba cazando como animal. La tormenta del infierno intentaba ahogarla y a sus hijos. «No», dijo Carmen en voz baja y firme, mientras caminaba decidida hacia la sacristía inundada. «Aquí no se va a morir nadie más. No en mi pinche casa». El agua helada en el piso de la sacristía ya le llegaba peligrosamente a los tobillos. El hombre golpeaba la puerta del sótano con desesperación absoluta. «Por favor, auxilio, soy yo, soy Gonzalo». Carmen agarró con todas sus fuerzas el atril pesado de hierro fundido. Ya no buscaba inteligentemente la palanca perfecta, ya no buscaba la lógica, solo tenía rabia pura y desesperación. Lo levantó temblorosa sobre su cabeza, el agua helada salpicando violentamente sus piernas. ¡Clang! El sonido brutal se mezcló perfectamente con el trueno del cielo. «¡No se muera!», le gritó furiosa a la puerta cerrada. «¡No se atreva a morirse ahorita!». ¡Clang! El metal oxidado del candado antiguo gimió protestando. ¡Clang! El hombre gritó otra vez desde abajo, pero esta vez era un grito completamente diferente. Era un grito puro de esperanza renovada. Carmen golpeó una y otra vez sin parar, con la tormenta del apocalipsis rugiendo violenta afuera, la fiebre mortal de su hija ardiendo en la nave y el prisionero inocente luchando desesperadamente por respirar un poco más de aire bajo el suelo inundado. El templo de Santa Clara ya no era ningún refugio de Dios, era un campo de batalla a muerte. La tormenta finalmente pasó dejando tras de sí un silencio espeso y fangoso. El candado gigante estaba completamente abollado y deformado, pero seguía tercamente intacto sin romperse, y desde abajo del sótano ya no había absolutamente ningún grito, solo un silencio mucho más aterrador. Hermanos y hermanas, si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te está moviendo algo por dentro. Antes de continuar con el final, quiero pedirte algo del corazón. Suscríbete a este canal que estamos construyendo juntos. Dale like si sentiste la angustia de Carmen y por favor comparte este video con alguien que le gusten las historias que te ponen la piel chinita. Pero sobre todo, quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te abandonó cuando más lo necesitabas? ¿Cómo saliste de esa oscuridad? Tus historias importan y esta comunidad está aquí para escucharte.
Somos ya más de número almas valientes y queremos llegar a muchas más. Ayúdame a compartir estas historias que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz si decidimos pelear por ella. Ahora sí, vamos con el final que te va a dejar sin aliento. La tormenta amainó lentamente, con la misma violencia con que había llegado, dejando tras de sí un mundo completamente lavado y destrozado. El amanecer del cuarto día reveló un cielo pálido, casi blanco, como si el mismo cielo estuviera enfermo. Dentro del templo, el aire era tan espeso que costaba respirarlo y olía fuertemente a lodo podrido y a piedra mojada. Carmen estaba completamente desplomada contra la pared fría de la sacristía, exhausta hasta los huesos. Había golpeado el candado maldito hasta que sus manos sangraron y sus músculos simplemente se negaron a seguir obedeciendo. El atril de hierro pesado yacía a su lado en un charco enorme de agua fangosa. El candado seguía allí colgando, terriblemente abollado y deformado, pero cerrado todavía, y desde el sótano inundado, absolutamente nada. El silencio era total y absoluto. Ni un solo golpe, ni un gemido, ni un chapoteo desesperado. Nada. «¿Hola?», susurró Carmen con la garganta completamente rasposa y adolorida. «¿Me escucha?». El silencio le devolvió solamente el eco vacío. Un terror helado, mucho peor que el de cualquier fantasma, la invadió por completo. Había llegado demasiado maldita tarde. El hombre inocente llamado Gonzalo se había ahogado miserablemente, mientras ella golpeaba completamente inútil la cerradura del infierno. «No puede ser, por favor, no». Se arrastró dolorosamente hasta la puerta del sótano y pegó la oreja contra la madera húmeda e hinchada. Nada de nada. El fracaso la golpeó con una fuerza brutal. Se había sentido tan fuerte y poderosa anoche en medio de la tormenta, tan llena de rabia justiciera. Ahora solo era una mujer débil y patética cubierta completamente de lodo, con las manos destrozadas y ensangrentadas, que había fallado miserablemente. Un llanto débil pero persistente la sacó violentamente de su estupor de culpa. Sofía, la fiebre mortal, corrió como pudo de regreso a la nave principal. Los niños estaban despiertos, pálidos como fantasmas, acurrucados juntos todavía. Miguel sostenía con cuidado a Sofía, que respiraba con muchísima dificultad. Su pecho subía y bajaba con un silbido aterrador. «Mami, está peor que anoche», dijo Miguel, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas sucias de tierra. Carmen tomó a la bebé con manos temblorosas. La fiebre no había cedido ni un poco, había subido todavía más peligrosamente. La niña estaba completamente lánguida, sus ojitos apenas se abrían y su piel ardía como fuego. «Tenemos que bajar la fiebre ahora mismo, o se nos va». Carmen buscó frenéticamente con la mirada. Necesitaba urgentemente agua limpia, trapos limpios, cualquier cosa. El agua de la pila bautismal estaba completamente contaminada con el lodo asqueroso de la tormenta. Miró desesperada toda la devastación alrededor, charcos sucios por absolutamente todas partes, y entonces lo vio como un milagro pequeño. En un rincón apartado del altar destruido, un viejo cáliz de plata volcado de lado, pero que había recogido agua completamente limpia directamente de una gotera del techo. Corrió hacia él con las últimas fuerzas. Era casi un milagro divino. Arrancó violentamente un pedazo largo de su propia enagua, la parte más limpia que tenía. La mojó en el agua fresca bendita y comenzó con cuidado a limpiar la carita y el pecho ardiente de Sofía. La niña gimió débilmente ante el contacto helado del agua, pero era una reacción de vida. Todavía estaba viva y peleando. «Vas a estar bien, mi vidita hermosa, mami está aquí contigo. No te me vas a ir, ¿me oyes? No te atrevas». Pasó horas largas y eternas en esa tarea desesperada, sentada en el piso helado, limpiando a la bebé, rezando ya no a Dios sordo, sino directamente a la vida misma, pidiéndole con todo su ser a su hija que se aferrara a ella con todas sus fuerzas.
Mientras lo hacía mecánicamente, su mente no paraba de trabajar y trabajar. El silencio absoluto del sótano inundado, el candado imposible de romper, la visita amenazante de Héctor el día anterior. Héctor había dicho claramente: la gente anda diciendo que es el padre Gonzalo, que todavía anda buscando el dinero que se robó hace años. Gonzalo, el hombre del sótano, había gritado exactamente ese nombre antes de ahogarse. El padre Gonzalo era el párroco que había desaparecido misteriosamente hacía 25 años completos, justo inmediatamente después del derrumbe parcial del techo del templo. El pueblo entero creía firmemente que había robado todo el dinero del orfanato de huérfanos y había huido cobardemente como rata, dejando que el templo se derrumbara y se abandonara. Pero no había huido para nada. Estaba allí mismo abajo todo este tiempo, y si estaba encerrado allí abajo con candado desde afuera, ¿quién demonios lo había encerrado vivo? ¿Y por qué exactamente Héctor y don Esteban estaban tan nerviosos y amenazantes de que ella estuviera viviendo allí arriba? La revelación fue como un golpe físico brutal en el estómago. Ellos lo sabían perfectamente. Ellos sabían que estaba allí encerrado. Tal vez ellos mismos lo habían encerrado con sus propias manos sucias. El silencio del sótano ya no era simplemente el silencio de la muerte natural, era el silencio pesado del asesinato premeditado. Pero entonces, ¿por qué los gritos desesperados? ¿Por qué las cadenas arrastrándose? ¿Había estado realmente vivo 25 años completos allá abajo? Completamente imposible de creer, a menos que la cabeza le daba vueltas violentas. Estaba demasiado cansada, demasiado hambrienta para pensar con claridad. Miró sus manos completamente ensangrentadas y destrozadas. La fuerza bruta no había funcionado para nada. Necesitaba urgentemente pensar con inteligencia. Palanca, ángulo correcto, punto de presión. Sus ojos recorrieron desesperados toda la iglesia buscando. Viga larga, cuerda gruesa, hierro resistente. En el confesionario completamente volcado, vio algo que brilló con la luz. Una de las barras largas de hierro decorativas que lo adornaban estaba visiblemente suelta. Era larga, delgada pero sólida, de hierro forjado antiguo. Se levantó dejando a Sofía, cuya respiración parecía finalmente un poco más fácil y estable con Miguel cuidándola. Fue decidida hacia el confesionario destruido, tiró con fuerza de la barra. Estaba oxidada, pero se movió un poco. Tiró con absolutamente todas sus fuerzas restantes. La madera podrida cedió finalmente con un crujido. Tenía en sus manos una barra sólida de hierro de casi 1 metro de largo, una palanca perfecta. El sol ya estaba en lo más alto del cielo. Era mediodía exacto. «Miguel», dijo Carmen con voz seria, «vigila bien la puerta principal. Si ves a Héctor, si ves a cualquier persona del pueblo, me gritas fuerte». Miguel asintió grave, sus ojos demasiado serios para su edad. Carmen regresó determinada a la sacristía inundada. El agua había bajado considerablemente, dejando una capa espesa de fango apestoso. Metió la punta afilada de la barra de hierro en el gozne oxidado del candado. Hizo palanca fuerte contra la piedra dura del suelo. El metal gimió protestando. Hizo todavía más fuerza usando absolutamente todo el peso de su cuerpo. ¡Crack! No fue el candado que cedió, fue la piedra del suelo la que se astilló peligrosamente, pero el gozne se movió varios centímetros. Volvió a intentarlo buscando desesperada un mejor ángulo de ataque. Escuchó entonces un movimiento débil desde el sótano, un débil, casi completamente imperceptible. Ras, ras. Estaba vivo todavía. Estaba vivo contra todo pronóstico y la había escuchado trabajando. «Ya voy», gritó ella con la voz llena de una esperanza nueva y pura. «Aguante un poco más, por favor, ya casi lo logro». Hizo palanca otra vez con la fuerza total de la desesperación absoluta. El hierro de la barra se doblaba peligrosamente, pero el gozne antiguo finalmente cedía poco a poco. Crack, un sonido seco y metálico. El viejo hierro del gozne,
completamente debilitado por décadas de óxido y por sus golpes incansables, finalmente se partió limpiamente en 2 pedazos. El candado enorme y la cadena gruesa cayeron al lodo con un chapoteo fuerte y satisfactorio. La puerta estaba completamente libre al fin. La puerta estaba abierta finalmente, pero la oscuridad profunda que la esperaba allá abajo era infinitamente más profunda y aterradora que la de una simple cripta antigua. Era una oscuridad acumulada de 25 años completos de secretos terribles. La puerta pesada estaba finalmente suelta. La argolla de hierro se movía libremente en la madera hinchada. Carmen se quedó completamente inmóvil por un segundo eterno. El corazón le golpeaba tan fuerte en los oídos que no escuchaba nada más. Había luchado sin descanso contra fantasmas, contra el pueblo cruel, contra la tormenta del infierno y contra el hierro maldito, y finalmente había ganado la batalla, pero ahora tenía que enfrentar cara a cara lo que había dentro de esa oscuridad. Miró hacia atrás, hacia la nave. Miguel estaba firme en su puesto en la puerta, un pequeño soldado valiente vigilando. Los otros niños dormían profundamente, agotados por la fiebre y el miedo acumulado. Sofía respiraba mucho más tranquila que antes. Era ahora o nunca jamás. «Miguel, no te muevas de allí para nada», ordenó con firmeza. Volvió a la sacristía. Se arrodilló junto a la puerta liberada del sótano. El olor nauseabundo que salía de la rendija abierta era absolutamente espantoso. Era el olor denso del lodo estancado por años, de la descomposición lenta, del miedo acumulado y de la enfermedad. Era un olor penetrante a tumba viva. «Señor Gonzalo», dijo en voz baja y temblorosa. «¿Me escucha?» Un sonido débil de tos seca y rasposa le respondió desde las profundidades. Un gorgoteo. «Agua», susurró una voz que era apenas un hilo delgado de vida. «Por favor, agua». Carmen corrió rápido al altar, tomó el cáliz de plata con el resto precioso del agua limpia de lluvia y regresó. Puso la barra de hierro a su lado por si acaso. Respiró hondo llenándose de valor y tiró firme de la argolla. La puerta era increíblemente pesada, completamente saturada de humedad acumulada. Protestó con un quejido agudo y largo, que resonó por absolutamente todo el templo vacío. Se abrió lentamente, revelando un cuadrado perfecto de oscuridad completamente absoluta. Carmen se asomó con cuidado. No se veía absolutamente nada, solo la negrura total y el olor fétido que subía como un golpe físico en la cara. «No puedo subir, no tengo fuerzas para subir», dijo la voz quebrada desde abajo. «Por favor, no suba usted, voy a bajar yo». «Rosa, perdón». Carmen miró a su alrededor buscando. Necesitaba luz urgente. El sol de mediodía no penetraba para nada allí. Corrió a su pequeño campamento improvisado. Tenía un cabo de vela guardado cuidadosamente para la peor de las emergencias posibles. Esta definitivamente era. También tomó el morral con los pocos frijoles que quedaban, por si acaso Héctor volvía con más hombres y tenía que huir corriendo. Era un gesto completamente instintivo de supervivencia. Encendió la vela con manos temblorosas. La pequeña llama amarilla y débil pareció patética y ridícula contra la inmensidad aterradora de la oscuridad que la esperaba. «Miguel, escúchame bien esto. Si pasa cualquier cosa mala, si oyes que viene Héctor o cualquiera, agarras a tus hermanos y corres. Corres colina abajo sin parar y no volteas. ¿Entendiste bien? ¿Y tú qué, mami? Yo salgo después de ti, no te preocupes. Hazlo como te digo». Se acercó otra vez al agujero negro. La llama de la vela se agitó violentamente, amenazando con apagarse por la corriente de aire viciado que subía desde las profundidades. Vio finalmente los primeros escalones de piedra. Eran de cantera, resbaladizos, completamente cubiertos de fango negro. «Voy a bajar ahorita», repitió para sí misma. Puso el primer pie tembloroso en el escalón. El frío fue instantáneo y brutal. El segundo pie, el olor era casi completamente insoportable. Descendió despacio. La luz débil de la vela era literalmente devorada por la oscuridad hambrienta.
solo iluminaba quizás 1 metro escaso a su alrededor. Las paredes del sótano goteaban constantemente. El suelo era un lodazal espeso. Mientras bajaba con cuidado, la vela iluminó las paredes de piedra y entonces lo vio clarísimo. Símbolos por todas partes. Las paredes estaban literalmente cubiertas de arañazos profundos, cruces torcidas, círculos desesperados, líneas que contaban días interminables y palabras arañadas con furia en la piedra, con una uña humana o una roca afilada. Dios, perdóname por favor. Esteban, traidor maldito. Héctor culpable. Orfanato robado. El dinero está en... El resto estaba completamente cubierto de moho negro. Carmen se detuvo en seco, su sangre helándose en las venas. El miedo sobrenatural regresó con fuerza. Esto era claramente la crónica detallada de una locura lenta. ¿Dónde está usted?, susurró con voz temblorosa. Aquí mero. La voz débil venía del fondo más oscuro. Llegó finalmente al último escalón. El suelo era un charco profundo de agua sucia y lodo. La luz temblorosa de la vela iluminó finalmente y entonces lo vio claramente. En el rincón más alejado y oscuro había un hombre, o lo que quedaba de uno después de 25 años. Estaba encogido sobre una plataforma baja de piedra que apenas lo levantaba del fango. Estaba increíblemente delgado, puro hueso cubierto de piel. Su piel era pálida como la muerte y pegada a los huesos. Llevaba los restos completamente podridos de una sotana negra. Una barba larga, blanca y completamente enmarañada le cubría todo el pecho hundido, y de su tobillo izquierdo una cadena larga y oxidada corría directamente hacia una argolla enorme en la pared de piedra. Estaba técnicamente vivo, pero apenas. Sus ojos estaban cerrados, pero se abrieron lentamente ante la luz de la vela. Eran ojos profundamente hundidos, febriles, pero sorprendentemente lúcidos y conscientes. Miraron fijamente la vela, luego a Carmen directamente. «Un ángel enviado del cielo», susurró el hombre con voz completamente rota. «Oh Dios, ¿o vienes finalmente a terminar con mi sufrimiento?» «Vine a ayudarlo, padre», dijo Carmen acercándose con cuidado. El olor a enfermedad crónica era absolutamente abrumador. «Usted es el padre Gonzalo, ¿verdad?» El hombre intentó reír, pero fue una tos violenta que escupió sangre. «Soy lo que queda del padre Gonzalo. Me encerraron aquí hace 25 años completos». «¿25 años?» exclamó Carmen sintiendo náuseas. «Es completamente imposible. ¿Cómo rayos sobrevivió tanto tiempo?» «Agua», jadeó él señalando débilmente. «El agua gotea constantemente de esa pared, y él, ese maldito de Héctor, escupió el padre con odio puro. Me trae un pedazo de pan duro una vez por semana. Lo avienta por la reja como a un perro, solo lo suficiente para mantenerme vivo y sufriendo, para que mi tormento no termine nunca». Carmen sintió náuseas violentas subiendo. Esto no era un simple asesinato. Era una tortura sistemática de casi 3 décadas completas. «¿Por qué?», preguntó Carmen temblando. «¿Por qué le hicieron esto?» «El dinero del orfanato», dijo el padre con dificultad. «El dinero que juntamos para los niños huérfanos. Esteban y Héctor lo robaron todo. Yo dije que los iba a exponer ante todos, que iba a hablar con el obispo. Me encerraron aquí mismo esa noche. El derrumbe del techo lo provocaron ellos mismos para cubrirlo todo, para que todos pensaran que yo había huido con el dinero como un ladrón». El padre tosió violentamente, escupiendo más sangre fresca. «Me estoy muriendo de verdad, hija mía. Esta vez sí es el final. La tormenta, el agua helada. Lo voy a sacar de aquí ahora mismo, padre», dijo Carmen, moviéndose rápido para examinar la cadena. «No», me detuvo él con una fuerza sorprendente en su mano esquelética. «No hay tiempo ya para mí. Es demasiado tarde, pero no es tarde para la justicia». Luchó por respirar con dificultad. 25 años completos. Recé sin parar. Recé hasta que se me acabaron las palabras. Grité hasta que perdí completamente la voz. Grité durante años y años y nadie vino nunca. Pero usted finalmente me escuchó.
Los gritos que yo escuché anoche eran muy fuertes todavía, dijo Carmen confundida. No eran míos, susurró el padre. Los míos se acabaron hace más de 20 años. Mi voz murió hace mucho. Carmen lo miró completamente confundida. El padre usó su última energía para señalar tembloroso un rincón todavía más oscuro del sótano detrás de él. Escuche bien, hija. Los demás gritos. Carmen levantó la vela alta, su mano temblando violentamente, y entonces en el silencio absoluto del sótano escuchó el otro sonido claramente. No era sonido de cadenas arrastrándose, era un llanto débil pero persistente, un llanto de bebé recién nacido. La vela iluminó temblorosa un pequeño bulto de harapos sucios en un rincón casi seco. Carmen se acercó sin respirar. No era un simple bulto de ropa, era una canasta vieja de mimbre, y dentro, envuelto en trapos, un bebé recién nacido lloraba débilmente. Carmen sintió que el mundo se detenía por completo. «¿Qué es esto?», susurró aterrada. «¿De dónde salió este bebé?». El padre Gonzalo tosió débilmente. «Hace 2 meses, tal vez 3. Perdí la cuenta del tiempo hace años. Bajaron a una muchacha. Estaba embarazada, a punto de dar a luz. La encerraron aquí conmigo. Dijo que se llamaba Teresa, que don Esteban la había». Él se detuvo tosiendo sangre. Carmen entendió sin necesidad de palabras. El horror era todavía peor de lo que imaginaba. «¿Y la muchacha?», preguntó Carmen. El padre negó lentamente con la cabeza. «Murió en el parto hace una semana. No pude hacer nada. No tengo fuerzas. He estado cuidando al bebé como he podido, dándole agua con mis dedos, pero se está muriendo, por favor. Usted tiene que sacarlo». Carmen tomó al bebé en sus brazos. Era un niño. Estaba helado pero vivo. Lloraba débil. ¿Por qué nadie escuchó los gritos de ella cuando dio a luz? El padre sonrió amargamente. «Aquí abajo nadie escucha nada, hija. Solo usted me escuchó porque está viviendo arriba. Somos fantasmas para el mundo». Carmen miró al bebé, luego al padre moribundo. La rabia que sentía era como fuego líquido en sus venas. Don Esteban y Héctor no solo habían robado y asesinado, habían violado y condenado a muerte a una muchacha inocente y a su bebé. «Padre, lo voy a sacar de aquí», dijo Carmen. «Voy a traer ayuda. Ya no hay tiempo para mí», interrumpió el padre. Su voz era apenas un susurro. «Pero ese niño es inocente. Sáquelo de aquí. Y cuando lo haga, dígale al mundo entero la verdad. Dígale lo que hicieron Esteban y Héctor. El dinero», tosió violentamente. «El dinero del orfanato está enterrado debajo del altar, debajo de la piedra con la cruz. Es la prueba». Su respiración se volvía cada vez más trabajosa. «Cuide a ese niño como si fuera suyo. Es un regalo de Dios para usted». «Padre», gritó Carmen, «no se me muera». Él sonrió débilmente. «Ya morí hace 25 años, hija. Esto es solo el final. Dígale a Dios», susurró, «que finalmente lo perdono». Sus ojos se cerraron lentamente. El padre Gonzalo, después de 25 años de tormento inimaginable, finalmente descansó. Carmen subió las escaleras resbaladizas, cargando al bebé contra su pecho. Cada escalón era una lucha. Cuando finalmente salió a la luz del día, los niños corrieron hacia ella. «¿Qué es eso, mami?», preguntó Miguel. «Es tu nuevo hermano», dijo Carmen con voz firme, «y vamos a cuidarlo. Pero primero vamos a hacer justicia». Esa noche, mientras los niños dormían, Carmen excavó bajo el altar. Encontró una caja de metal. Adentro, todo el dinero del orfanato, documentos que probaban el robo y una carta escrita por el padre Gonzalo explicando todo antes de que lo encerraran. Al día siguiente, Carmen bajó al pueblo. No fue a rogar, fue directamente a la plaza con la caja de metal. Se paró en el centro y gritó: «Escúchenme todos, vengan a ver la verdad». La gente salió curiosa, don Esteban y Héctor también. Carmen abrió la caja, les mostró el dinero, los documentos, la carta, les contó todo. El pueblo quedó en silencio.
«Mienten», gritó don Esteban. «Es una bruja». «Entonces, lleven a sus hombres al templo», dijo Carmen con voz de acero. «Bajen al sótano. Encontrarán el cuerpo del padre Gonzalo encadenado. Encontrarán el cuerpo de Teresa. Y entonces sabrán quién miente». El padre Bernardo, que había estado callado, finalmente habló. «Vamos a ver». Subieron todos a la loma, bajaron al sótano y encontraron exactamente lo que Carmen dijo. Los gritos de horror del pueblo se escucharon por todo Guanajuato. Don Esteban y Héctor intentaron huir. No llegaron lejos. La justicia finalmente llegó. Carmen y sus 5 hijos, porque el bebé era suyo ahora, se quedaron en el pueblo. El templo fue reconsagrado. La gente le pidió perdón. Y cada noche, antes de dormir, Carmen le contaba a sus hijos la historia del padre Gonzalo, el hombre que gritó durante 25 años hasta que alguien finalmente lo escuchó. Y les enseñaba la lección más importante, que la justicia puede tardar, puede parecer imposible, pero si alguien tiene el valor de escuchar los gritos del silencio, la verdad siempre sale a la luz. Y así termina esta historia, que nos enseña algo fundamental, hermanos, que los gritos más desesperados muchas veces vienen del silencio, de los lugares que todos evitan, de las verdades que nadie quiere ver. Carmen no solo salvó a sus hijos, salvó la memoria de un hombre inocente y la vida de un bebé que nadie más habría encontrado. Si esta historia te movió el corazón, si sentiste la rabia de Carmen, la desesperación del padre Gonzalo o la esperanza de ese bebé encontrado en la oscuridad, te pido algo. No dejes que esta historia se quede solo contigo. Compártela. Dale like. Suscríbete a este canal donde contamos las historias que importan, las que nos recuerdan nuestra humanidad. Pero sobre todo quiero pedirte algo más personal. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez escuchaste un grito de ayuda que todos los demás ignoraban? ¿Tuviste el valor de hacer algo? ¿O te quedaste callado? No te juzgo, solo quiero que reflexionemos juntos, porque esta comunidad que estamos construyendo no es solo para entretenernos, es para recordarnos que podemos ser como Carmen, personas que escuchan cuando todos se tapan los oídos. Somos muchas almas valientes en esta comunidad y queremos llegar a muchas más. Ayúdame a compartir este mensaje y recuerda, la próxima vez que escuches algo extraño, algo que todos ignoran, pregúntate si no será alguien pidiendo ayuda desesperadamente. Nos vemos en la próxima historia, y que Dios te bendiga con oídos que escuchen y un corazón que actúe.